vamos a continuar desarrollando nuestro curso de razonamiento verbal y pues vamos a empezar con el temario del mes de junio. Los temas que trataremos serán coherencia, cohesión, inclusión, ejercicios de inclusión, implicación, ejercicios de implicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué será la coherencia? ¿Qué será la cohesión? Dice, estos son términos que nosotros lo utilizamos en lo que es razonamiento verbal, sobre todo en nuestros textos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a tratar sobre la coherencia y la coherencia y la cohesión en un texto. ¿Qué será la coherencia? ¿Ya? ¿Qué tratará la coherencia? Dice que coherencia en un texto es cuando nosotros vamos a encontrar un texto redactado muy bien, o sea, que sus ideas van a tener compatibilidad, ¿no? Que sus ideas van a tener sentido, que sus ideas van a estar unidas, ¿no? Que un tema va a estar tratado con los mismos temas, ¿ya? Por eso dice que es una expresión de la organización a nivel mental que todo texto posee. Ahora también dice, todo texto debe poseer coherencia, de modo que lo que se expone en él pueda ser comprendido por el receptor. Así es, o sea que nosotros al momento de leer un texto lo comprendamos, ¿no? Y no estemos confundidos, pues, ¿no? Y dice que un texto es coherente si como lector yo soy capaz de encontrar sentido y distinguir la organización de sus partes, ¿no? O sea, comprender el texto. Ahora, para yo poder... Ahí dice dos aspectos que tengo que tener en cuenta para saber si mi texto es coherente o no, ¿ya? Y lo primero dice, pues, que tenemos que tener en cuenta que las ideas se relacionen entre sí, que tienen que ver unas con otras, o sea, que tiene que tener, que ambas o que todas las ideas dentro de un texto se unan, se enlacen por un mismo fin, ¿no? Por llegar a un mismo, digamos, objetivo, ¿ya? O sea, por eso dice que tiene que ver unas con otras, o sea, que las ideas hablen del mismo tema, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, el texto es coherente porque sus ideas se relacionan. A ver, vamos a leer este ejemplo. Dice, todos sabemos que la memoria consiste en retener una serie de conocimientos que hemos adquirido, pero también sabemos que hay hechos que olvidamos después de poco tiempo. Otros las recordamos durante mucho tiempo. Se puede hablar entonces de una memoria inmediata y otra permanente. ¿Te das cuenta? Todo este textito se dice que es coherente porque sus ideas se relacionan entre sí. Todas sus ideas hablan del mismo tema, ¿no? Que es la memoria. Pero también hay otro aspecto que dice que nosotros tenemos que tener en cuenta que las ideas no se contradigan, ¿no? Si un texto, la idea se contradice, una parte, ¿no? Con la otra parte del texto, entonces, ¿ese texto será coherente? No. Entonces, ese texto, dice, se está contradiciendo las ideas. Por ejemplo, Olga pasa horas examinando los insectos por los que tiene mucho interés. Su trabajo consiste en investigar cómo son estos animales. Ella trabaja en un laboratorio especial que ha construido en el techo de su casa. Bueno, este textito es coherente, sus ideas se relacionan. Ahora, pero nosotros dice que también vamos a identificar que un texto no es coherente cuando las ideas se contradicen. Y veamos acá, pues, ¿no? Cuando contradecimos unas ideas. Dice, Olga pasa horas examinando a los insectos, por lo que siente mucho interés. Su trabajo consiste en investigar cómo son estos animales. Ella no se aproxima a ningún insecto porque les tiene mucho miedo. Esto viene a ser un texto incoherente. ¿En dónde estamos encontrando la idea incoherente, la idea que se contradice? En esta oración, ¿no? Ella no se aproxima a ningún insecto porque les tiene mucho miedo. Entonces, esta idea no se relaciona con las demás. Por lo tanto, es un texto incoherente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la coherencia? La coherencia tiene que ver, dice, con la forma en cómo se enlazan las ideas, que estas ideas tienen que estar relacionadas entre sí, ¿no? Y cuando yo sé que un texto es coherente, cuando el lector es capaz, dice, de distinguir todas las partes de este
texto, ¿no? O es capaz de identificar la idea. Si es que el texto no es coherente, es capaz de identificar la idea que está siendo incoherente, ¿ya? Ahora, ¿y qué será la cohesión? ¿Qué será la cohesión? Dice que la cohesión es la organización a nivel lingüístico del texto. Recursos que se utilizan para encadenar las distintas partes del texto, o sea, las oraciones y párrafos. Mediante la cohesión se establece una red de relaciones explícitas entre las partes de un texto. ¿Qué quiere decir todo esto? Dice que la cohesión tiene que ver con los elementos que unen a las oraciones y a los párrafos. ¿Y con qué elementos unimos a estas oraciones, a estos párrafos? ¿Con qué elementos? Con los conectores, dicen, ¿no? Pero vamos a ver antes de eso los tipos de cohesión. Dicen que existen dos formas básicas de cohesión, la lexical y la gramatical, ¿no? Asimismo, podemos incluir el uso de conectores como recursos para lograr cohesión. Quiere decir que es la forma como yo voy a unir, voy a enlazar las oraciones o los párrafos, ¿verdad? ¿Y cómo dice a nivel lexical? Pues que voy a utilizar diferentes sinónimos o palabras que tengan un mismo significado. Por eso se dice que son sinónimos. Gramatical, porque tiene que ver con la escritura, ¿no? Porque tenemos que hacer que coincida el texto. Si estamos hablando en un texto de algún animal que está en masculino, pues todo tiene que estar relacionado con los géneros. Tienen que ser masculinos, los verbos tienen que estar bien conjugados, etcétera. ¿Ya? Y también usamos los conectores, ¿verdad? ¿Cuáles son los conectores que hemos estudiado? Recién lo hemos visto, los disyuntivos, los copulativos, los relativos, distributivos, ¿no? Entonces todos esos conectores nos ayudan a enlazar las oraciones y los párrafos y nos va a permitir tener un texto coherente, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué conectores usamos? Y, hasta, a, de, ni, o, u, por qué, para qué, sin embargo, etcétera, ¿no? Los diferentes conectores que nosotros usamos. Entonces, la cohesión son estos elementos que nos permiten, dice, la unión de las distintas partes del texto, o sea, la unión de oraciones y párrafos, ¿ya? Así es. Bueno, espero que hayan entendido. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos, chicos.